Ahora sí, muy bien. Excelente. Vamos a hacer media hora de focus hasta las 9:30 y ya como es jueves, ya pueden ir, ya, media hora, ¿vale? Voy a acelerar, así que atentos con relación a este tema. A ver, permítame, ¿dónde está? Ya, muy bien. Vamos a ver. Primero, antes de ver qué es fiebre, tenemos que recordar la fisiología básica. ¿Quién controla la temperatura? ¿No ve? ¿Quién controla la temperatura en nuestro cuerpo? La temperatura es controlada por el hipotálamo, el sistema nervioso central. El hipotálamo es que él controla la temperatura de nuestro cuerpo. Hay dos regiones que llaman mucho la atención, la región preóptica anterior, que es esta partecita de color celeste, y la región posterior del hipotálamo. Esas son las dos. Entonces, a nivel periférico le llegan ciertas terminaciones nerviosas para controlar cómo está el ambiente, ¿no? Si voy a La Paz, Oruro, Potosí, frío, ¿no? Un frío así jodido, y el cuerpo tiene que defenderse. ¿Quién detecta? El hipotálamo. Vamos a Trinidad, Pando, etcétera, una calor igual, ¿no ves? Jodida, igual, va controlando la temperatura. El hipotálamo. Entonces, este hipotálamo tiene un rango, ¿no? Un mantenimiento de rango corporal dentro de ellas. Entonces recibe señales. ¿De dónde? De receptores de la piel. ¿Alguien recuerda? A ver, ¿cuáles son los receptores de la piel para el frío? ¿Cuáles son los receptores, bueno, en el tejido tegumentario, obvio, ¿no ven? Para la calor. ¿Qué señal? Eso hemos visto en fisiología, en sistema nervioso central. A ver, eso, muy bien, Daniela, capísimos. El famoso receptor de Krauss y Pacini. El Krauss es para el frío, receptor de Krauss. Estos son unas terminaciones nerviosas que están justo acá en la dermis, y así como cebollitas, ¿no ve? Krauss. Estos receptores detectan esas sensaciones térmicas y lleva al hipotálamo. Lo mismo pasa, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿quién controla? ¿Quién es el termostato, el que controla la temperatura? El hipotálamo, la región preóptica anterior y la región posterior. Ahora, miren estos datos. Cuando una persona hace mucho ejercicio, ¿no? Produce más calor, obvio, ¿no ve? Por el aumento del metabolismo. El organismo trata de guardar calor, ¿ok? Trata de guardar calor o de librar calor. Por ejemplo, hay una pregunta bien clásica. Cuando uno, por ejemplo, va al Salar de Uyuni, hace frío terrible, ¿no ve? Cuando uno va a Oruro, a La Paz, aunque está haciendo calor esta temporada, ¿no? Hace frío, ¿no? Y cuando uno se tapa con la frazada, ¿no? No es que genera calor, sino que evita la pérdida de calor, la pérdida de calor. Entonces, nosotros podemos equilibrar esto, el exceso de calor, ya sea por radiación, por convección o por sudor. Por esos tres mecanismos podemos perder calor. Lo mismo pasa en los pulmones. En los pulmones, en cada ciclo respiratorio, hay pérdida de calor. ¿Qué tenemos que saber? La temperatura normal, ¿no? Para mantener suele estar entre 36,5 a 37,5. Eso es lo normal que debería estar nuestra temperatura central. Bueno, entonces, ¿cuándo es fiebre? Mira, esto yo cuando la última vez que he leído el libro de Harrison, debió ser cuando estaba de R1 de interna o internito de medicina. Y yo recordaba que fiebre era, en ese libro de Harrison debe ser la 18 o la 19, decía que más de 38,3 era fiebre. Pero en este libro de Harrison, en la edición, en la 21, dice que fiebre es considerada mayor a 37,7. ¿Ok? Es un dato que yo me estoy actualizando. Yo, para mí, era fiebre más de 38,3. Si no hubiera repasado este tema, no me hubiera actualizado. ¿Ok? Y el Harrison es una buena fuente de información.
Entonces, más de 37.7 en el percentil 99 ya se la considera fiebre. Excelente, muy bien. Eso es importante. Ahora, esta temperatura en nuestro cuerpo no es homogénea. La temperatura en cavidad oral, axilar y rectal no es igual. Por ejemplo, cuando tomas temperatura, o las enfermeras toman temperatura a nivel rectal, en pedia sobre todo, tiene 0.4 más alta que la temperatura de la cavidad oral. 0.4. Esto es posible pregunta de examen. Para que tú también les enseñes, les actualices a tus enfermeras, a tus internitos, a tus estudiantes de medicina, ¿no? 0.4. Capísimos. Ahora, ¿qué vamos a ver? En un estudio dice, para la definición, etcétera, fiebre es considerada más de 3.7, o sea, 37.7 grados centígrados. Eso es el diagnóstico de fiebre. Cambia, miren, la temperatura de nuestro cuerpo no es constante. Está aumentada sobre todo a las 8 a.m. y a las 4 p.m. Y uno se explica, ¿pero por qué? ¿Por qué está alta? Hay mucha correlación con las hormonas, por ejemplo, el cortisol, ¿no? También. En verano, obviamente, la temperatura es mucho más baja y en invierno es mucho más alta. ¿Cómo que sí, doctor? Cuando hace frío es mucho más alta, sí, porque evita la pérdida de calor. Y miren este dato, que si me tronó la cabeza, porque este dato no lo sabía. Por cada año perdemos temperatura, 0.02 por cada 10 años perdemos. ¿Y saben qué es lo malo de esto? Cuando perdemos temperatura, o sea, perdemos temperatura, esta impacta en la mortalidad. Entonces, por ejemplo, el cáncer, el hipotiroidismo modifican la temperatura. Por ejemplo, un paciente con cáncer puede tener aumento de nivel de temperatura, ¿no? Miren, está en un promedio de 0.02 grados centígrados y en pacientes con hipotiroidismo normalmente son un poco más frías. 0.01 es más relevante, impacta más. Y por eso dice que un aumento basal de 0,15 grados centígrados tiene mayor mortalidad a un año. Es decir, que la calor, bueno, no la calor, en realidad la temperatura corporal mata, nos mata. Bueno, pues de ahí sale una hipótesis, ¿no? Que los que viven en Alaska, los que viven en zonas con frío, con nieve, ¿vivirán más? Es una pregunta, es una hipótesis alterna, ¿no? Que habría que buscar en PubMed, Web of Science, Scopus y otros. ¿Qué tal? ¿Cómo es la esperanza de vida en estas regiones? ¿No? Es una hipótesis alterna, personal, ¿no? Ahora, miren este dato. Esto tómenle un screen, les va a ayudar. Normalmente la temperatura se puede tomar oral o rectal. La rectal es 0.4 más alta que la oral. Pero la temperatura central, les van a preguntar, alguna vez cuando estaba haciendo para la segunda especialidad, preguntaban, ¿de dónde vamos a tomar? Necesitamos una temperatura central. Cuando hacemos hipotermias inducidas, cuando hace un paciente paro cardíaco y tiene que entrar dentro de la ACLS, dicen, ¿no ve? Hay que llevar la hipotermia inducida, ¿no ve? Y para la hipotermia inducida necesitamos temperatura central, no cavidad oral, axilar ni rectal, central. Entonces había un catéter, nosotros introducíamos al esófago y de ahí obtenemos la temperatura central. Y la temperatura timpánica es la menos confiable. O sea, yo decía, debe ser wow, incluso a los que sacan mejores notas les regalamos un termómetro timpánico, ¿no? Por radiación térmica que mide. Pero Harrison me dio un sopapo porque dice esta es la que más varía, la que no se confía tanto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Y la timpánica no ajustada, más o menos igual puede variar. Si nosotros tomamos una timpánica y en la parte rectal tomamos, la diferencia es mucho más. Miren, 0.8. Estos dos datos, doctores, atentos, ¿ok? Muy bien. También la temperatura varía en la mujer en el ciclo menstrual. Miren, cuando la mujer ovula, decimos que está caliente. ¿Por qué está caliente? Porque aumenta la temperatura más o menos 0.6 grados centígrados. Entonces, tres valores tengo que recordar. Miren, 0.4 la rectal, 0.8 la timpánica no ajustada y 0.6 en la dama cuando ovula. ¿Y a qué se debe esto? Pues a las hormonas, ¿no? Básicamente a las hormonas.
Entonces, 0,6, ¿no? Incluso con el ginecólogo, con el doctor Nils, debieron ver que hay un método para ver cuándo una mujer está ovulando y hay el método de la temperatura. Entonces acá es 0,6, ¿ok? Pregunta para ustedes, ¿cuál es esa hormona? Esto ya han llevado en gineco, en fisiología. ¿Cuál es la hormona que hace que eleve la temperatura? Escriban en el chat. Ahora, vamos a fiebre ahora como tal. Esta fiebre, bueno, este aumento de temperatura le tiene que llegar al hipotálamo, porque el hipotálamo es nuestro termostato. Ahí está nuestro set point, ¿ok? ¿Por qué aumenta el cuerpo? Primero que tenemos que saber el aumento de temperatura cuando pasa los 37,7 ya se denomina fiebre. Primer concepto que tenemos que aprender es que la fiebre es un mecanismo de defensa. Nos defiende, primero. ¿Por qué se eleva? Primero porque hay pirógenos. Recuerden, juegos pirotécnicos. Piro está relacionado con fuego, con algo caliente, fuego. ¿Ok? Estos pirógenos hay dos importantes, los exógenos y los endógenos. Habíamos visto que en los pirógenos exógenos hay muchos, pero uno antiguamente muy estudiado son de las bacterias. Las bacterias sobre todo las bacterias gram negativas en su membrana pared celular tienen lipopolisacáridos. Este lipopolisacárido se la considera un pirógeno exógeno. Y lo mismo con los endógenos, ¿no? Por ejemplo, la interleucina 6, la interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF-alfa son pirógenos endógenos. Entonces, estas sustancias propirogena- propirógenas llegan al hipotálamo, ¿ok? Muy bien para aumentar la temperatura. Entonces eleva el set point hipotalámico y el paciente. Entonces, todo este mecanismo, cuando una persona está liberando estos pirógenos, el cuerpo se defiende, hace vasoconstricción periférica y eso genera piel fría, pálida, y el paciente genera escalofríos y aumenta el metabolismo hepático. Por lo tanto, la temperatura sube hasta alcanzar al nuevo set point. ¿Y quién cambió este set point? Los pirógenos. ¿Ok? Cuando uno toma antipiréticos, paracetamol, ibuprofeno, cambia este set point, baja y el paciente está en un proceso de vasodilatación, sudoración y pérdida de calor. ¿Ok? Entonces, hay dos conceptos importantes, que es fiebre y que es hiperpirexia. Fiebre es el aumento controlado de la temperatura con un set point elevado. Normalmente es menos de 41,5 grados centígrados. Hiperpirexia es cuando aumenta más de 41,5. ¿Ok? Sobre todo esto se da en infecciones graves y hemorragias del sistema nervioso central. Ahora, la hipertermia no es lo mismo que la fiebre. Ustedes han debido escuchar a algunos médicos, algunas enfermeras, doctor, su paciente está con hipertermia. No manches, está con fiebre. Usted ahí le preguntas, define hipertermia. La hipertermia es un aumento no controlado, miren, no controlado de la temperatura corporal, donde no hay un cambio en el set point hipotalámico, no hay un cambio. ¿Por qué se genera hipertermia? Por exceso de calor exógeno, por ejemplo, golpe de calor. Ustedes, cuando yo estaba en México haciendo la sub, escuchábamos de algunos colegas que, sobre todo en Mexicali, que las personas que quieren pasar a los Estados Unidos se morían por golpe de calor. Eso es por hipertermia. Otros es el exceso de ejercicio extremo, esto sobre todo en zonas cálidas, ¿no? Y por fármacos. Miren, a ver, no sé por qué, si fuera por puntos sería genial, probablemente por un glucómetro. ¿Cuáles son los tres fármacos y el tratamiento que produce hipertermia? 10 segundos. O anoten, no sé, o algo así.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo es, doctores? Bueno, los que van a ser anestesiólogos, sus profesores les van a hacer exponer, les van a hacer investigaciones sobre todo los fármacos, digo, los anestésicos volátiles, como por ejemplo el alotano, pueden generar hipertermias malignas. Entonces, ahí les van a hacer exponer cuál es el mecanismo, cuáles son los diagnósticos, qué medicamento vas a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? El famoso dantroleno dentro de estos escenarios. Esto para los que van a ser anestesiólogos. Esto con relación a esto, ¿no? Eso es la hipertermia. Entonces, la hipertermia, hay un aumento de temperatura, pero el mecanismo no es por pirógenos. Los mecanismos es por aumento de la temperatura, específicamente que va a ir a alterar la zona preóptica del hipotálamo. Entonces, el cuerpo no puede disparar calor tan rápido como se produce en la fiebre, ¿no? Llevando temperaturas altas. Entonces, acá es diferente que la hipertermia. Aquí la gran diferencia es que no hay cambio en el set point en el hipotálamo. Y aquí les puse un resumen. Miren, en la fiebre está el set point elevado. En la hipertermia está normal. Aquí es explicado por los pirógenos. Y hay respuesta a los antipiréticos. En hipertermia, por más que le demos paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, no responde la hipertermia. Por ejemplo, si es por fármacos, por anestésicos, ahí el tratamiento es dantroleno. Eso no dice Harrison, ¿no? Pero si hay algún dato. Entonces, y hay otro mecanismo que es la fiebre hipotalámica. Hemos visto tres ahorita. La fiebre por pirógenos, la hipertermia por medicamentos, tumores y otros, golpe de calor y la fiebre hipotalámica. ¿Cómo es esto, doctor? Miren, cuando tú tienes un paciente internado con un traumatismo cráneoencefálico, un paciente internado con hemorragia subaracnoidea, un paciente internado por un astrocitoma en cerebro, ¿no? Un tumor cerebral, pueden tener aumento de temperatura. Y el libro de Harrison menciona, ¿no? Traumatismos, tumores en el cerebro, ¿no? Cerebro, hemorragias subaracnoideas, altera el termostato, eleva el set point y esto genera fiebre. Entonces acá, pero esta fiebre no es por infección. Muchos de los médicos, y ustedes les van a enseñar, la fiebre no es sinónimo de infección, no es sinónimo. Un cáncer nos puede dar fiebre. Una enfermedad autoinmunitaria, lupus nos puede dar fiebre. Artritis, ARS nos puede dar fiebre. Ojo, fiebre no es sinónimo de infección. Lo mismo acá, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico, una hemorragia subaracnoidea nos puede dar fiebre. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pregunta fácil. ¿Cuál es el centro principal encargado del control de la temperatura? Eso. Ay, perdón, perdón, perdón. Disculpen, disculpen. Es que mi mouse enloqueció. Ya. Hipotálamo, ¿no? Bien fácil. En un ambiente neutro, ya no sé, a ver, Sucre, Cocha es bien bonito, ¿no? Abertura. En un ambiente neutro, el metabolismo humano produce menos calor, calor requerido, más calor, ¿no? Produce más calor. Muy bien. La temperatura oral media normal en adultos es aproximadamente, bien, doctores, fácil, ¿no? 36,6, ¿no? La temperatura oral media. Ahora, de acuerdo con el percentil 99 en individuos sanos, la fiebre se define como... Eso, eso, doctores, muy bien. 37,7. Eso es fiebre. Muy bien. La temperatura rectal suele ser respecto a la bucal mayor, hemos dicho, ¿no? Ahí hemos dicho que vamos a memorizar 0,4, 0,6 y 0,8.
Vamos a memorizar esos. La rectal es 0,4, ¿no? 0,4. Muy bien. Ah, la macana aquí, ya le puse la respuesta. Disculpen, doctores. Durante la ovulación, la temperatura matutina de la mujer aproximadamente aumenta 0,6. 0,6. Muy bien. El primer fenómeno periférico que ocurre cuando se eleva el punto de ajuste, es decir, qué es lo que pasa primero cuando está a punto de pasar fiebre? Frío, ¿no? Vasoconstricción. El cuerpo trata de evitarla perder calor. Por eso cuando vamos al Salar de Uyuni, nuestras manos a veces se ponen rojas, ¿no? Azules, porque hay un proceso de vasoconstricción. El cuerpo trata de evitar perder calor. Entonces, vasoconstricción. Los escalofríos, a ver, no sé si es los o el escalofrío. Durante la fiebre tiene como finalidad principal, ¿cuál es el objetivo del escalofrío? ¿No? Disipar calor, aumentar la producción de calor, estimular la sudoración, reducir la vasoconstricción o aumentar la pérdida. A ver, primero, cuando hay escalofríos, porque el paciente ya tuvo fiebre, ¿no? Entonces el set point aumentó. Set point aumentó en el hipotálamo. Entonces toma su paracetamol y comienza a sentir escalofríos, ¿no? Comienza a sentir escalofríos y dice, no, el hipotálamo, tranquilo, yo ya no es 36,6 mi set point, es 37, ¿no? Entonces el cuerpo necesita calor. Entonces, cuando una persona tiene escalofríos, habría que abrigarle, ¿no? Para darle calor y que le dure lo menor posible el tiempo, ¿no? Es aumentar la producción de calor. Ese es el principal objetivo de los escalofríos. ¿Cuándo se denomina hiperpirexia? Buena pregunta. Yo la verdad nunca he visto un paciente con hiperpirexia. Tal vez en pediatría se ve esto, ¿no? Porque hay niños que convulsionan por fiebre, ¿no? Y eso es pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente de convulsión en etapa recién nacido, neonatal, no sé qué más, adolescente? No sé, hay una tablita en Nelson, ¿no? Eso es clave, eso suelen preguntar. Bueno, en hiperpirexia, pues 41,5. Nuestro libro de Harrison. Siguiente, ¿cuál es la principal diferencia entre fiebre e hipertermia? Buena pregunta. Set point, ¿no? El desajuste. A ver, veamos. La fiebre no altera la piel, la hipertermia eleva el punto de ajuste hipotalámico. No, más bien hipertermia no eleva, ¿no? La fiebre implica cambio del punto de ajuste del hipotálamo, sí. Hay un cambio. Termia depende de pirógenos. No, no depende de pirógenos, ni de exógenos, ni de endógenos. Ambas responden a antipiréticos. No, la hipertermia no responde a antipiréticos. Hay que buscar la causa y se le da el tratamiento como es el alotano y el dantroleno sería su tratamiento, ¿no? Muy bien. ¿Qué característica clave de la hipertermia en comparación de la fiebre? Hipertermia. A ver, ¿responde bien a los piréticos? No, no responde. ¿Se acompaña con piel fría? Ya puede ser un dato distracción. ¿No responde a antipiréticos? Sí, no responde. ¿Siempre es infecciosa? No, no siempre es infeccioso. ¿Siempre es benigno? No. Hay hipertermias malignas. ¿Por qué se llama maligna? Porque mata pacientes. Mata pacientes. Los que van a ser anestesiólogos, eh, ese tema es clave. Muy bien, con eso terminamos, doctores. La fisiopatología. ¿Por qué hay fiebre? La fiebre es generada por pirógenos exógenos, endógenos e inflamación. Los pirógenos exógenos, hay las famosas bacterias, tienen su lipopolisacárido. Es un pirógeno exógeno. Pero no es la única, ¿no? Puede ser toxinas del estreptococo, del estafilococo. Hay una toxina que es la de Panton Valentine, que hemos visto en neumonías necrotizantes. Son estos pirógenos exógenos. Los pirógenos endógenos son las sustancias proinflamatorias. Si yo les preguntara, o qué opinan, doctores, estos tres,
bueno, cuatro son en realidad, ¿no? La interleucina uno, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón. Ya, ¿no? Esos son los cuatro pirógenos endógenos. De estos cuatro, ¿cuál será el más, no? El más frecuente, el que más produce. Por ejemplo, había una pregunta de infecto. ¿Cuál es el que más produce leucocitosis, neutrofilia, ¿no? Y ahí era interleucina 1,6, por ejemplo, el que más produce neutrofilia. Ahora, de estos cuatro, ¿cuál será el que produce más fiebre? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque podríamos usar un medicamento contra esa sustancia proinflamatoria, ¿no? Podríamos usar justo contra ellos. Y hay, ¿no? Algunos anticuerpos que ahorita vamos a mencionar. Y también estos pirógenos puede ser la inflamación. Habíamos dicho que la fiebre puede ser por trauma, autoinmunidad y algunas otras sustancias. Y este es el mecanismo fisiopatológico. Tanto los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos van al cerebro. Dicen, vuelan al cerebro y en el cerebro estimulan la ciclooxigenasa con el objetivo de liberar prostaglandina E2. La prostaglandina E2 activa unos segundos mensajeros y aumentan las concentraciones del adenosín monofosfato cíclico. Este adenosín monofosfato cíclico dentro del hipotálamo termosensible aumenta el punto de ajuste, el set point aumenta y genera fiebre. ¿Y dónde actúa el paracetamol, el naproxeno, el ibuprofeno? Evitando la síntesis de prostaglandina. Evita la síntesis, ¿no? COX-1, COX-2, todo lo que han visto en farmacología. Entonces, estos son antipiréticos, ¿no? Porque van a inhibir. Pero ¿se imaginan que tengamos medicamentos contra la interleucina 6? ¿No? Pudiera, ¿no? Es una, ahí pensando en todos estos. Entonces aquí nos da un resumen que la cadena se forman pirógenos, citocinas proinflamatorias, liberación de prostaglandina E2, aumento del adenosín monofosfato cíclico en neuronas hipotalámicas y se produce la fiebre, ¿no? Los pirógenos exógenos, el más reconocido, lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Esta es la más potente de todas. Y esta tienen que memorizar para el examen. ¿Cuál es el pirógeno exógeno más importante, frecuente, la más potente? Lipopolisacárido. Eso les van a preguntar. Pero no es la única. Yo sé que hay enterotoxinas, hay toxinas de estreptococo, virus. Incluso si realmente quisieran aplazarnos, nos preguntarían, ¿cuál es la dosis del lipopolisacárido que produce fiebre? De 2 a 3 nanogramos por kilogramo de peso, ya produce fiebre, leucocitosis y reacción de proteínas reactantes de fase aguda, como la PCR, ¿verdad? Y las toxinas estafilocócicas de 1 a 10. Pucha, espero que no nos pregunten, serían muy, por no decir otra cosa, muy, no, es que no, ¿no? Estas dosis memorizar, no manches, pero pues son las más potentes. Estos pirógenos recuerden que no actúan directamente en el hipotálamo, sino que liberan la prostaglandina E2 para aumentar el set point, para desequilibrar el punto de ajuste. Las pirógenas endógenos, ya hemos visto, ¿no? Sintetizadas por el sistema del fagocítico mononuclear. Las pirógenos endógenos tenemos estos cuatro. Luego tenemos que también estas sustancias proinflamatorias, recuerden que no siempre se producen infección. También se producen sustancias, bueno, en pericarditis, traumatismos, accidentes cerebrovasculares, vacunas y enfermedades inflamatorias. ¿Vale? Estos. Estas sustancias, incluso el libro de Harrison, te dan las dosis, ¿no? ¿Cuánto necesitas para generar fiebre? Ya esto, ya no creo, ¿no? Imagínense que nos preguntaran en el examen, ¿no? Ya serían muy, ¿no? Por eso puede haber fiebre sin infección. No es sinónimo de infección. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen, ¿no? Miren, qué bonito. La infección, lipopolisacárido. Estos lipopolisacáridos activan el sistema fagocítico mononuclear, los monocitos, sintetizan los pirógenos endógenos, van a la circulación, va al hipotálamo, estimula la ciclooxigenasa y se libera la prostaglandina E2. Y esto altera el set point
y se genera la fiebre, básicamente. Aquí tenemos una imagen de Harrison. Miren cómo la infección, las toxinas, liberan las sustancias proinflamatorias, llegan al cerebro, al hipotálamo, estimulan la prostaglandina E2, aumentan el adenosín monofosfato cíclico, incrementa el punto de ajuste y el objetivo es generar aumento de temperatura, fiebre. Y aquí tenemos qué produce fiebre. Infecciones, trastornos inflamatorios, neoplasias, fármacos, hipertiroidismo y disfunciones hipotalámicas intrínsecas. Y aquí tenemos otra imagen, miren, cómo las sustancias proinflamatorias fugan, van al hipotálamo, liberan prostaglandina. La prostaglandina E2 tiene su receptor el EP3 en la célula glial, liberan mayor cantidad de adenosín cíclico en las neuronas termorreguladoras dentro del hipotálamo, alteran el set point y genera fiebre. Y esta fiebre genera vasoconstricción, escalofríos y aumento de metabolismo. Y esto es dentro de la hiperpirexia neurológica, donde hay fiebre, pero no de origen infeccioso, sino de origen del sistema nervioso central. ¿Cuáles? Meningitis, encefalitis, TEC, hemorragias episubdurales, contusiones hemorrágicas, sobre todo la hemorragia subaracnoidea. Si aquí nos preguntan, estamos jodidos. Miren, aquí nos podrían poner, ¿qué tipo de hemorragia genera fiebre? ¿O qué tipo de hemorragia es el que genera más fiebre? Ahí nos podrían poner contusiones hemorrágicas, hematoma epidural, subdural, hematomas, hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia subaracnoidea es la que más da fiebre, porque están activadas las microglías, las sustancias proinflamatorias, eleva el set point y fiebre. Entonces, por eso el libro de Harrison refiere que citocinas de menores cantidades pueden ser potentes y producir fiebre mucho más altas que las sustancias sistémicas. Y esta prostaglandina E2 a nivel periférico produce pues dolores musculares, artralgias, malestar general y esto explica, ¿no? Cómo estas sustancias sobre todo la prostaglandina E2. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? La fiebre es una elevación regulada por el hipotálamo y la hipertermia no cambia en el set point. Por eso los antipiréticos funcionan bien en la fiebre y en la hipertermia no funcionan. ¿Y cómo debo de evaluar? Digamos, tú estás de turno en el hospital y te llega un paciente con fiebre. Y ahí ves todo el antecedente, ¿no? Señora, ¿tiene lupus? Sí, doctor, tengo lupus, me faltaba, listo, causa inflamatoria. No, doctor, he viajado a los Yungas, he viajado a Trinidad, he viajado a tal lugar. Puede ser dengue, Zika, chikungunya y muchos, ¿no? Dependiendo del contexto epidemiológico. Los viajes, vacunas, dispositivos para valorar. Entonces es importante que un paciente que tenga un proceso infeccioso a veces no puede manifestar con fiebre. ¿Quiénes? Los neonatos, porque el hipotálamo recién está madurando, los ancianos, los cirróticos, nefrópatas, y esto, los pacientes que toman corticoides pueden tener infección sin tener fiebre. Por eso nosotros pedimos laboratorios, ¿no? Hemograma, leucograma, buscamos infecciones bacterianas o virales, pedimos proteínas de reacción de fase aguda, PCR y velocidad de eritrosedimentación como marcadores de actividad inflamatoria. Y esto en alguna vez se ha medido esto, la interleucina 6. Por ejemplo, en el hospital que trabajo tenemos para medir interleucina 6, pero en la parte pública a veces no siempre hay. Pero el libro de Harrison también dice, ¿no? No se recomienda medir la interleucina 1 ni TNF-alfa para correlacionar con la fiebre, ¿no? Dice, no correlaciona directamente como tal. Entonces, los pacientes que reciben antagonistas de estas, por ejemplo, aquí tienen, por ejemplo, en el hospital tenemos el infliximab, tenemos el tocilizumab, por ejemplo, que el tocilizumab, por ejemplo, es una anti-interleucina 6. Si el paciente recibe por una AR lupus o alguna otra condición, no tiene fiebre. Por eso la sepsis, el choque séptico en estos pacientes es grave, porque no te avisa. Cuando ya está a punto de morir, nomás ya llega el paciente. Entonces, estos pacientes tienen mayor riesgo de tuberculosis diseminada, micosis invasivas y candidiasis sistémicas. Por eso, los pacientes, igual que toman corticoides o AINES crónicos,
no pueden desarrollar fiebre como tal, ¿no? Incluso una febrícula es un signo de alarma importante en este tipo de pacientes, ¿ok? Muy bien. La febrícula tiene considerada importancia, sobre todo en pacientes que reciben, que están en inmunosupresión o están inmunodeprimidos, ¿vale? Ahora, ¿cuándo se trata la fiebre y cuándo no se trata la fiebre? Es bien debatible esta cosa, ¿no? Es bien debatible. ¿Cuándo se trata o qué efectos benéficos tenemos? Aliviamos los síntomas. La fiebre aumenta el consumo metabólico de oxígeno. Miren, por cada grado centígrado aumenta 13% del consumo de oxígeno. Por eso es importante tratar la fiebre en pacientes con falla cardíaca pulmonar o del sistema nervioso central, porque reduce el riesgo de convulsiones, sobre todo en el área pediátrica. ¿Cuándo se observa? ¿Cuándo se observa? Por ejemplo, en infecciones bacterianas. Por ejemplo, si tú tienes un paciente con neumonía, le das ceftriaxona y le das metamizol en horario, paracetamol en horario, 1 gramo cada 8 horas, ¿de cómo vas a saber que está funcionando tu antibiótico? Porque recuerdas que tú le das ceftriaxona y a los 2 días tendría que mejorar, ¿no? De 2 a 3 días. Pero ¿cómo sabes que está mejorando? Por la fiebre y algunos otros datos laboratoriales. Pero si está con paracetamol en horario o está con corticoides es un poco difícil valorar, ¿no? Necesitamos otros variables. ¿Ok? Muy bien, doctores. Con esto hemos terminado la clase de hoy y que tengan muy buen resto de jornada, que tengan un buen resto de fin de semana. Creo que el día sábado tienen una clase extra de métodos de diagnóstico